hermanos. Gracias, hermanos levitas, para la próxima. Me estoy preparando, amén. Quiero que algunos hermanos me acompañen con un mariachi. Amén. ¿Cuántos se apuntan? ¿Hermano Guillermo? Ok, ahorita lo alistamos, hermano. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Sé que ha sido un día largo, un día caluroso, un día de trabajo y sé que están cansaditos, pero descansamos en los brazos del Señor, amén. A pesar de nuestros problemas, dificultades, muchas veces malos de salud, cansados, pero en los brazos de papá es donde estamos más seguros y este lugar es el mejor lugar que usted ha decidido para venir en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos gracias al Señor y le voy a invitar que vaya abriendo la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel. Váyase allá conmigo al Antiguo Testamento. Aleluya. Bendito Dios. Segundo libro de Samuel. Y vamos a estar en el capítulo 6. Váyase al capítulo 6. Y vamos a estar leyendo el verso 10 y 11. Y me indican con un amén cuando todos lo tengan. Es muy importante leer juntos la palabra de Dios. Mis hermanos también que están ahí en las redes sociales, que el Señor bendiga sus vidas a cada uno. Le invitamos a que abra la palabra de Dios si es posible tener una Biblia o un aparato electrónico donde usted puede abrir la palabra de Dios. Le invitamos que abra el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza de su Espíritu Santo. Y dice así: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo, ¿cuántos meses? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Quién quiere la bendición de Obed-edom en esta noche? Amén, bendito Dios. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu benevolencia, Señor, por todas las cosas hermosas que nos diste en este día, que nos has dado, Señor amado, y que nos seguirás dando, bendito Dios. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, por cada hermana, joven, niño que se hizo presente a este lugar, poderoso Dios. Bendice sus vidas, Señor, y todo el que está detrás, Señor, de las plataformas, Padre, bendice la vida al que está oyendo, Señor amado, y al que oirá, Señor, algún día, Señor, este mensaje, poderoso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo dice el pueblo de Dios? Amén, bendito Dios. Se puede sentar, hermano, no se vale dormir. Bendito sea el Señor. Le hemos titulado a este mensaje La bendición de Obed-edom, un personaje muy interesante en este libro de Samuel. Pero para que nos entonemos un poco en la historia, déjeme contársela. Nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 4, allá retrocediendo, y vemos que los filisteos hacen guerra contra Israel en los días de Saúl y los días que estaba el sumo sacerdote Elí. Dice la historia que lamentablemente estos líderes habían perdido su visión, habían perdido su consagración a él, por lo cual dio resultado a una derrota de parte de los filisteos. Y sabe lo más grave de este asunto es de que el arca se pierde. El arca del pacto, que era símbolo de ¿qué era el arca del pacto? ¿Símbolo de qué era el arca del pacto, hermanos? A ver, lo hemos estado estudiando. A ver, los hermanos que vinieron todos los martes. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios para el pueblo, algo de suma importancia. Pero cuando
estos filisteos derrotan al pueblo de Israel, el arca es llevada, que era el símbolo de la presencia de Dios. Los filisteos arrebatan el arca y la llevan a la nación de Filistea. Y sabemos, hermanos, que esto viene como una cadena, porque Saúl y el sacerdote Elí habían descuidado la visión de Dios y su consagración, por lo cual el menosprecio a la presencia de Dios trae derrota, muerte y pérdida de la misma presencia de Dios. Y en estos momentos los filisteos se llevan el arca para su nación. Pero ¿sabe qué pasa? Dios se enoja, Dios se irrita, el Señor, y trae sobre ellos su juicio. Eso lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 5 y capítulo 6. Y ellos prefieren, dice la palabra, devolver el arca porque muchas cosas están pasando. Empiezan de repente a aparecer decapitados, desgollados los filisteos. Porque el arca representaba la presencia misma de Dios, la chequina de Dios. Entonces era un lugar santísimo. Entonces, amados hermanos, estos filisteos devuelven el arca del pacto a la tierra de Israel. Y algunos siervos de Dios que habitaban en Israel vienen y trasladan el arca de Jehová a casa de Abinadab en Kiriat Jearim, la cual dice que permaneció por un largo tiempo. Eso lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 7. Desde que el arca volvió a la tierra de Israel, dice la palabra, la victoria retorna otra vez al pueblo de Israel. Porque con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, sino que es con la presencia y con la ayuda de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Y cuando el arca vuelve a Israel, la victoria empieza otra vez. Pero hoy ya no está el sumo sacerdote Elí, hoy está el profeta Samuel. Y dice la historia, continúa, que muerto Saúl en la batalla, el pueblo pide otro rey. Y tiene que surgir otro rey, un rey que el Señor ya había preparado, un rey que el Señor ya había ungido. ¿Y cuál fue este rey? El rey, hermanos, estén conmigo, el rey David, que fue el sucesor del rey Saúl. Se levanta este nuevo rey. Ahora David, el dulce cantor de Israel, es el rey de Israel. Y como todos los presidentes, cuando empiezan quieren hacer algo, ¿verdad? Ahorita estamos en expectativa qué va a pasar en noviembre, qué va a pasar con estas elecciones. Pero sabemos que cualquier presidente, hembra o varón que quede, va a ser porque así Dios lo ha dicho. Y va a quedar el que Dios quiera que quede. Pues en este caso, David había sido ungido por Dios. Y David lo primero que dice, ¿saben qué es? Reúne a todos y dice, ¿saben? Voy a traer otra vez el arca. Porque el arca no estaba en el lugar que tenía que estar. Entonces, este David, que tanto amaba con pasión a Jehová, dice su palabra, decide traer el arca de nuevo. Y dice que una de las primeras cosas que él hace es reunir a 30,000 personas. Se imagina 30,000 hombres, porque en el pueblo esto era importante, que el arca del pacto estuviera en medio de ellos, porque esto era la presencia de Dios. Cuán importante es la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos guía, que nos puede hacer las cosas mejor, porque muchas veces nos equivocamos. Pero cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, todo va a ir mejor, a pesar que tengamos problemas, a pesar que no hay una buena salud. Pero con la presencia de Dios, usted está más que bendecido, porque la presencia de Dios es la que lo llena, la que lo fortalece, la que lo levanta, la que le dice sigue adelante. Por eso es que la presencia de Dios es tan importante en nuestra vida.
Entonces David decide traer el arca del pacto a Jerusalén. Y dice la Biblia que específicamente al monte Sión, a ese lugar tenía que llevarlo. Eso está en 2 de Samuel capítulo 5. David reúne 30,000 personas para trasladar el arca a Jerusalén. Pero David empieza a hacer las cosas como no muy bien. Porque a veces no pedimos dirección a Dios y hacemos las cosas como desordenadas y no va bien. Entonces, David quería hacer las cosas bien, pero se equivocó. Y veamos qué pasó, hermanos. Dice la Biblia que él manda hacer un carro nuevo sostenido por los lomos de los bueyes. ¿Saben por qué? Porque el arca estaba diseñada para ser cargada solo por los consagrados. Por los consagrados de Dios. No podía cualquier persona cargar el arca, ni el mismo David. Entonces dice que él manda a hacer un carro nuevo. Ahí está un error, porque el arca fue llevado, dice, en bueyes nuevos, bueyes que no tenían fuerza, bueyes que no tenían madurez, unos bueyes neófitos que apenas empezaban a hacer músculos. Y dice que este fue el primer error. Segundo error es que manda hacer un carro nuevo, y dice que esta técnica la usaban los filisteos. No era según lo de Dios, sino que una técnica filistea. Segundo error. Llevar el arca, hermanos, tenía que ser las personas que ya habían sido consagradas a Dios. Y deciden montar el arca en este carro y en los lomos de los bueyes. Y empiezan a caminar, y dice la palabra de Dios que el arca venía, todos los levitas iban danzando, alabando a Dios, glorificándolo, porque eso tenía que hacerse cada vez que el arca se movía. Pero dice la palabra de Dios acá que en una de esas que llevaban el arca aquí en el carro, en los bueyes, dice que los bueyes se tropezaron. No sé por qué, algún hoyo o algo hubo allí, pero los bueyes se tropiezan. Y el arca parece que va a caer, y dice que un joven llamado Usa extiende su mano y por querer ayudar, y cuando toca el arca, ¿qué fue lo que pasó? Se muere, ¿verdad? Desfallece, se fulmina, porque no podía tocar el arca. Y este hombre, este joven, a pesar que quiso ayudar, hermanos, no podía hacerlo, porque el arca de Dios solamente estaba para los consagrados. Y aunque las intenciones fueron buenas, este hombre muere. ¿Se imagina qué fue lo que pensó el rey David? Porque no fue culpa de los bueyes, no fue culpa del carro, no fue culpa de Usa. Fue que David no se dejó guiar bajo la dirección de Dios, qué es lo que tenía que hacer. ¿Se imaginan las noticias en ese momento? Que un hombre acaba de morir por tocar el arca del pacto. Todos estaban desfavorecidos, todos estaban así afligidos, todos estaban a ver qué es lo que iba a pasar. Porque el arca de Dios ya todos le temían. ¿Cómo la transportamos? ¿Cómo seguimos? ¿Se imagina ese paro que hubo en ese momento? Pero dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que a David se le ocurre detenerse. Y empieza a ver, dice la palabra de Dios, qué es la falla que él tuvo. Con la muerte de Usa hay temor en el pueblo. Y David, tras la muerte de Usa, se entristece. Eso lo vemos en 2 de Samuel 6:8. Vaya conmigo ahí mismo en el versículo 8. Mire lo que dice. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que se llama el lugar del quebrantamiento. Entonces, amados hermanos, David se detiene, él siente temor que haya más mortandad en medio por este error que él había cometido. Y empieza a detenerse y a empezar a pensar qué es lo que puedo hacer, qué puedo seguir haciendo en marcha.
Ellos habían tratado de llevar el arca equivocadamente, porque la presencia de Dios debe ser traída en la forma que Dios quiere, no en la forma en que nosotros queremos, porque Él quiere un corazón consagrado, un corazón sincero delante de Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, David se detiene por un momento y empiezan a ver qué van a hacer con el arca. Y sabe que es hermoso ver cómo dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 6, que dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo. Escogen la casa de Obed-edom para llevar el arca del pacto. Mientras David estudiaba cómo trasladar el arca, dice: la vamos a llevar a la casa de Obed-edom. Obed-edom significa siervo de Edom, porque para agradar a Dios hay que caminar y vivir como un servidor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios que estuvo 3 meses el arca en su hogar, en su casa. Mire qué hermoso la bendición que recibe Edom. Dios escoge la casa de Obed-edom. Eso es magnífico, hermanos, porque Él no la estaba pidiendo. Así como la presencia de Dios llegó un día a su vida y a mi vida, así como la presencia de Dios, así como la gracia de Dios llegó un día y lo rescató a usted y me rescató a mí, así llegó esta bendición a la casa de Obed-edom. ¿Por qué Dios lo escoge? ¿Por qué no escogió a un sacerdote más santo? ¿Por qué no escogió al mismo David para tenerla ahí? ¿Por qué escogió a Obed-edom? ¿Por qué, amados hermanos? Porque así a Dios le place visitar a quien quiere visitar, llegar a la vida cuando tiene que llegar, en el momento oportuno. Y Obed-edom no desaprovechó la oportunidad de tener la presencia misma de Dios en su casa. Amén. Es hermoso ver cómo un día la presencia de Dios llegó a mi casa y me rescató por su misericordia. Un día la presencia de Dios llegó a su vida, igual que a la vida de Obed-edom, por su gracia y amor, porque era un regalo inmerecido. Pero así llegó la gracia de Dios, así llegó su presencia para rescatarlo. Aleluya. Porque Dios nos amó a pesar de lo que éramos. Amén. Y Él depositó esa presencia en cada uno de nosotros, porque es por pura gracia, no porque seamos unos más hermosos que otros o unos que seamos más feitos que otros. No, mira al hermano que está a la par suya, por favor. Míralo, hermano, por favor, mire. Y dígale: hermano, de verdad que fue por pura gracia de Dios. Dígale, por favor, hermano, dígale: fue por la pura gracia. Pero Dios nos escogió. Y por eso estamos aquí. Y por eso somos sus hijos, lavada con la sangre del Cordero. Amén. Nuestros pecados fueron limpios. Él ya no se acuerda más de lo que cometimos anteriormente, porque estamos hechos justos delante de Dios solo por su divina gracia. Bendito sea el Señor. Y me llama la atención, número 1, Dios escoge a Obed-edom, así como lo escogió a usted y como me escogió a mí. Dios ya lo escogió, hermano, a usted. No hay vuelta de hoja. No hay forma en que usted quiera librarse de esta. Dios ya lo escogió, Dios ya lo miró, Dios ya lo santificó, ya lo justificó.
Y así que usted es un hijo de Dios para la gloria de Él, para que usted le sirva y para que usted mismo contemple las bendiciones y la presencia de Dios. Y usted me podrá decir, hermana, pero es que usted no sabe mi pasado. Yo he sido como trapos de inmundicia, sucios. Yo he sido de lo más peor que puede haber pasado. Pero mire, Dios lo escogió. Dios ya lo perdonó. Lo único que tenemos que hacer es ya no seguir cometiendo los errores y los pecados que antes cometíamos. Y si acaso usted comete algo, tiene un abogado que lo defienda y que puede acercarse y pedirle perdón al Señor. Pero Él lo ha escogido. Ya nos escogió, escogió nuestra casa, escogió su esposo, su esposa, sus hijos. Y pueden los hijos estar desperdigados, pueden los hijos estar allá en una cantina, en una discoteca. Pero si Dios visitó mi casa, yo creo que Él la va a bendecir y que la presencia de Dios va a hacer que todo cambie, hermanos. Porque cuando la presencia de Dios entra a una casa, todo tiene que cambiar. Lo muerto tiene que vivir. Lo seco tiene que restaurarse. Yo lo creo, porque lo he visto, amados hermanos, en familias que estaban destruidas, familias que ya no valía la pena a orar, se puede decir, hasta por ellos, porque habían decidido ya no más seguir a Dios por las situaciones, por los hijos. Pero mire, he visto familias restauradas por el poder de Dios. He visto hijos restaurados por el poder de Dios, del homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución, de la drogadicción, del alcoholismo. Solamente la presencia de Dios puede levantar de nuevo. Solo la presencia de Dios, amados hermanos, puede restituir. Solo la presencia de Dios. Y Obed-edom había sido escogido para tener la misma presencia de Dios en la casa. Imagínese un ratito conmigo algo. Imagínese que tocan a su puerta y le invitan a que la presencia de Dios more literalmente, que usted la vea. ¿Qué usted pudiera haber sentido cuando a Obed-edom le dijeron esto? Y mire, y a pesar de que llegan a decirle algo hermoso, las noticias no eran tan buenas. Las noticias de Telemundo y de Univisión 34 estaban: Usa murió por tocar el arca. Todas las redes sociales absolutamente estaban hablando de eso. ¿Qué cree usted que hubiera hecho Obed-edom en ese momento? No, gracias, pero no me quiero meter en problemas, no quiero amanecer degollado el día de mañana. Pero Dios lo había escogido y él tenía que tomar una decisión. Como todos nosotros aquí, necesitamos tomar decisiones que muchas veces eso es lo que va a hacer cambiar totalmente nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo lo que tiene que ver con el Señor. Muchos de nosotros hoy tenemos que tomar decisiones que necesitamos dejar para que la presencia de Dios habite totalmente en nosotros. Porque déjeme decirle que el arca era algo consagrado y que solo los consagrados de Dios podían cargarla. Y esto no ha cambiado. Dios pide consagración a sus hijos. Dios pide santidad a sus hijos. Esto no ha cambiado, porque la presencia de Dios está en usted. La presencia de Dios está en su vida, amados hermanos. Pero necesitamos estar consagrados con el Señor. Fallamos, claro que sí, todos los días. Me apunto, soy la primera, pero necesitamos estar consagrados con el Señor. Y Obed-edom tuvo que tomar una decisión. Si yo dejo entrar el arca a mi casa, tengo que cambiar muchas cosas.
Si yo dejo entrar el arca a mi casa, si le gritaba a mi esposa antes, ya no lo tengo que hacer. Si decía malas palabras, oh Dios mío, ya no tengo que decirlas. Si antes empezaba a estar viendo cosas que no le agradaban a Dios o que no eran buenas para mí, ya no tengo que verlas, porque el arca es la presencia de Dios, es Dios mismo en este lugar. Así que Obed-Edom tuvo que tomar una decisión. Obed-Edom tuvo que alinearse con Dios. Obed-Edom tuvo que decir: este pecado me está estorbando, ya no puedo seguir así, porque Dios me ha escogido, pero ¿qué decisión tomo? Porque hay decisiones en la vida, amados hermanos, que le pueden llevar al éxito o al fracaso. Hay decisiones que lo pueden llevar al éxito o al fracaso. Y hay momentos en que necesitamos estar dispuestos a tomar una decisión firme. Hay una anécdota que en 1958 un hombre funámbulo, si no sabe qué es funámbulo, es un hombre de los que caminan en las cuerdas como equilibrista. Dice acá la historia que en 1959 este hombre llamado Charles Blondie dice que puso un anuncio en el periódico New York Times, donde decía que él iba a hacer una hazaña en las cataratas del Niágara y que todo el que lo quería ver tenía que llegar, y puso el día, la hora y todo en que él iba a estar. Y la hazaña se trataba de: él iba a caminar en una cuerda de acero que iba a traspasar desde la punta hasta la otra punta del Niágara. Dice aquí que eran entre unos 58 a 62 metros de caída. Entonces, este hombre dice que pone este anuncio y toda la gente estaba ese día ahí porque quería ver la hazaña de este hombre. Y dice de que este hombre empieza a caminar con una varilla que ellos ocupan para tener más balance, y empieza a caminar y a caminar y a caminar, y el hombre logra pasar y hace esa hazaña y todos le aplauden. Y dicen que este hombre vuelve otra vez a convocar a esta gente y le dicen: ¿ustedes creen que yo puedo pasar nuevamente otra vez esta línea de acero, pero hoy con una carretilla? Y le dice la gente: sí, claro, yo sé que usted puede pasar otra vez con la carretilla, porque usted puede balancearse. Y todos le dicen que sí, y él hace esa hazaña y dicen que vuelve otra vez a cruzar el cable de acero, pero hoy no balanceándose así, sino con una carretilla, y logra pasar, dice, y todos le aplauden esa hazaña. Y dice que nuevamente empieza otra vez y convoca otra vez a toda la multitud. Y la multitud está ahí en expectativa, qué es lo que hoy va a hacer, porque a él le gustaba hacer cosas nuevas cada vez. Y les dice y llama a toda la multitud otra vez y les dice: ustedes ya vieron que yo pasé esta cuerda de acero y con una carretilla. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿creen que pudiera pasar esta cuerda de acero con una carretilla y con un voluntario adentro? Sí, dicen todos, sí, sí puede hacerlo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién cree que dijo? Nadie. Nadie se decidió a hacerlo. Más adelante los mismos diarios dicen que lo hizo esa hazaña con otra persona, pero en ese momento nadie se decidió. No hubo ni un decidido. A lo mejor se hubiera hecho famoso, a lo mejor hubiera aparecido en las mejores noticias y en los mejores periódicos, pero nadie decidió hacer esa hazaña para este hombre. ¿Qué le quiero decir, hermano? Es de que a veces nos llegan únicas oportunidades en nuestras vidas que nosotros tenemos que tomar decisiones. Y no le voy a decir que vaya y se apunte para caminar así en un cable de acero, no, sino que le estoy diciendo que hay oportunidades que Dios nos da en la vida, que las tenemos que aprovechar. Y Obed-Edom dijo: yo voy a aprovechar esta oportunidad, porque es tener la presencia de Dios en mi casa. ¿Cuántos dicen, hermano, yo quiero tener la presencia de Dios en mi hogar, en mi familia, en mis hijos?
en todo lo que haga. Obed-edom decidió que la arca entrara a su casa. Tuvo que hacer algún espacio. No se nos dice qué grande era su casa, pero él tuvo que buscar el mejor lugar para tener la presencia de Dios en su casa. Y me imagino que si antes Obed-edom se echaba sus copitas, ahora ya no se las echa. Si antes allá atrás echaba su cigarrito, hoy ya no se lo echa. Porque, amados hermanos, la presencia de Dios estaba allí. Y él quería alinearse con Dios. Él quería estar bien, agradar, honrar a Dios, honrar el arca, porque significaba, ¿qué dijimos? La presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, Obed-edom decide hacer un altar de adoración en su hogar. Qué importante es hacer un altar de adoración en nuestro hogar. ¿Cómo está la presencia de Dios en su vida, en su hogar? Amados hermanos, ¿acaso usted ha escogido un lugar para Dios? ¿Acaso Dios está siempre ahí morando, esa presencia de Dios en su vida? Obed-edom no desaprovechó esta oportunidad. Obed-edom estaba ante la oportunidad más grande de su vida, amados hermanos, de tener el arca del pacto. Se imagina en la noche, imagínese otra vez conmigo, por favor. Imagínese en la noche Obed-edom viendo esa arca del pacto. Y si se manifestaba la presencia y empezaba a salir alguna luz, mira, ahí tiene el arca del pacto con los dos querubines. Se imagina cuando Obed-edom miraba esa arca. Él solo sentía paz. Él solo sentía amor, él solo sentía, amados hermanos, esa seguridad que solo Dios da, porque eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas, que aunque todo vaya mal, con la presencia de Dios todo va a estar bien, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo, amén. Eso es incomprensible para la ciencia. Es incomprensible para todos los hombres adinerados, porque ellos dicen: si no hay dinero, no hay nada. Pero nosotros tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar que en los peores problemas, en las peores circunstancias, esa paz nos da una gran tranquilidad y seguridad en Dios. Y eso es lo hermoso de tener a Dios a nuestro favor. Bendito sea el Señor. Obed-edom tomó esa decisión. Usted y yo estamos tomando la mejor decisión como Obed-edom. Es una pregunta para usted. Si la casa de Obed-edom estaba desordenada, la empezó a arreglar. Empezó a ver qué hacía, pero esa casa tenía que estar presentable para Dios. Su vida y mi vida tiene que estar presentable para Dios por dentro y por fuera. Bendito sea el Señor. Un día la presencia de Dios llegó a nuestra vida, amados hermanos, y nos escogió y nos llenó de su presencia. Y nosotros tomamos la decisión de estar cerca de nuestro Dios. La bendición de Dios llegó a Obed-edom y a toda su familia, dice el versículo 11. Porque sin compromisos, amados hermanos, no hay privilegios. Se lo repito, sin compromiso no hay privilegios. Él se comprometió a cuidar el arca de Dios en su casa. Y empezamos a ver todos los privilegios, todas las bendiciones que él obtuvo a través de la presencia de Dios en su casa. Es hermoso ver cómo Obed-edom convirtió su hogar en un glorioso altar de adoración.
cada vez que él quería, podía verlo y contemplar la presencia de Dios, la chequina de Dios. Cada vez que nosotros, amados hermanos, imploramos la presencia de Dios, Él se derrama en nuestro corazón. Porque hoy nosotros somos el altar, nosotros somos el arca de Dios, aquí donde Él mora, donde su presencia mora. Cada vez que le invocamos, cada vez que proclamamos su nombre, cada vez que le adoramos, cada vez que levantamos manos santas al Señor, Él desciende sobre nosotros. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Obed-edom se enamoró de esa presencia, pero tuvo que alinearse, tuvo que poner su casa ordenada. Porque todo lo que no es santo no podía estar en la casa de Obed-edom. Y mire, es hermoso, porque no solo Obed-edom empieza a cambiar, porque empezó a hacerlo su familia, porque más adelante vemos cómo él bendice a su familia, a sus hijos. Entonces, la presencia de Dios puede empezar en nuestra vida, pero de ahí va, hermanos, va a nuestro esposo, va a nuestra esposa, va a nuestros hijos. Ustedes tienen que confiar en que en la presencia de Dios va a cambiar nuestros hogares, va a restaurar matrimonios, porque cuando la presencia de Dios llega, amados hermanos, tiene que restaurar. Yo lo creo. Tiene que restaurarlo, porque es la presencia de Dios la que cambia las cosas. Bendito sea el Señor. Obed-edom honró la presencia de Dios y Dios honró la vida de él. ¿Qué nos dice? Que si nosotros honramos al Señor, Él nos honra. Amén, porque Él honra a los que le honran. Bendito sea el Señor. Le voy a pedir a mis hermanos que vayan pasando. Así que cuando Obed-edom tiene la misma presencia de Dios en su casa, todo, amados hermanos, empezó a cambiar. Absolutamente todo. El matrimonio a lo mejor estaba ya para divorciarse, pero cuando la presencia de Dios estuvo allí, empezó a restaurar. A lo mejor alguien estaba enfermo y el Señor empezó a hacer una sanidad. Porque la presencia de Dios estaba allí. No era cualquier presencia, era la presencia misma del Señor la que estaba allí. Era la misma presencia de Dios que ese sacerdote, que ese sumo sacerdote que había sido elegido para presentarse delante del lugar santísimo, tenía que ponerse una cuerda y campanitas abajo de su túnica para que hiciera bulla, a ver si no se había muerto cuando entraba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y Obed-edom la tenía en su propia casa, la presencia de Dios. Eso era, amados hermanos, algo que Obed-edom disfrutaba, que empezó a amar, que empezó a disfrutar, empezó a enamorarse. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida. Usted quiere más de Dios, usted quiere más de Él. En su palabra, en la oración, usted va a querer más siempre de Él.